Y por eso tenemos un experto para que nos ayude y nos diga qué podemos hacer para no tener estrés navideño. Porque existe el estrés navideño. Entonces, Yo creo que más en la gente adulta, ¿no? sí, claro, por la adultos. cena, por todo el show. Digo, hay gente que vive al día. Que vive al día o que lamentablemente lo despidieron en su trabajo y es algo fuerte. Digo, ya pasamos la parte de la cotorreada, vámonos a la parte seria. Y bueno, sí creo que es importante, ¿no? Hay mucha gente que no tiene la costumbre de ir a un psicólogo, de poder expresarlo, que lo hemos platicado mucho, es muy recomendable. Pero hoy vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, que sí nos ayude muchísimo como cada programa que viene. Por favor, preséntalo, mi querida Olga. Él es Óscar Obregón. ¡El aplauso! Allá anda, tú toma asiento. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Discúlpame, no es que sea grosero, ¿Cómo estás? pero se me olvidó, dirían. Mi querido Óscar, nuestro querido psicólogo. Muchas gracias. De cabecera. De Claro, cabecera. muchas gracias, sí. Pues bueno, el tema viene obviamente bastante ad hoc y es justamente estrés navideño o estrés en las vísperas de Navidad. Y bueno, es bastante común. Primero ya saben, bueno, vamos primero al concepto, ¿no? ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta psicofisiológica que se da ante un estímulo, ya sea real o imaginario, que sea de peligro. Y esto evidentemente detona ciertas sustancias en nuestro cerebro, como lo es el cortisol, que el cortisol pues es como esta sustancia, esta hormona, que lo que hace es evidentemente pues activarse y reaccionamos. Un paréntesis para la gente del cortisol, porque bueno, es una palabra que creo yo que no estaba tan... Para ¿Común? empezar, el ¿No era tan estrés, común? antes lo llamabas de otras cosas, y el cortisol también, pero es una parte muy importante porque ahí se detona. Exacto. Yo tengo un problema fisiológico donde produzco demasiado cortisol. Exacto. Pero Entonces, ¿las emociones las tienes? Sí, entonces, y yo creo que va muy independiente en la alteración, o sea, en la alteración que puedes tener. Claro. Porque realmente es algo que no controlo yo con mi mente. Exacto. Pero no es tampoco algo que pueda, digamos, entre comillas, controlar. Porque es algo que tú sacas. Si debes de producir 700 de cortisol, yo produzco 7000. Exacto. Y de ahí vienen muchas más enfermedades. Muchas en enfermedades. mi caso, yo he tenido psoriasis, vitiligo, que realmente el vitiligo ya se me calmó mucho. Ujú. Pero sí se me detonó en un momento de mi vida muy traumático. Exacto. En donde se me Que disparó. no vamos a No contar llores. acá al aire. No llores. Estaba- No llores, por él es mi favor. psicólogo, él sabe mi vida entera. Entonces, Uy, no vamos a ver tantas tranquila. cosas, yo creo. Sí. Entonces, pero todo fue de manera profesional. Por supuesto. Siempre. Siempre. Y pasan esas dos cosas, o sea, truena la Claro. cabeza. Y a mí me pasó de manera tranquila, Exacto. en que se me reflejara en el cuerpo. Pero vienen muchas otras cosas, La hay que conducta, tener cuidado. que ahí es donde viene la conducta, que es la forma de reaccionar. Justamente Exactamente. como el concepto lo dice, es la respuesta psicofisiológica que se detona por algún hecho real o imaginario. Y con eso empezamos el tema. La parte interesante es que muchas veces tenemos una situación de expectativa de la Navidad, que es la parte bonita Ay, que del todo asunto, bonito, sí, que es lo que toda quisiéramos felicidad. tener. Exacto, que Las si la mismas cena, películas te muestran cosas que realmente son... las Que no exacto, siempre son son. irreales. Ajá, sí. que es el idealismo y que al final del día pues no es pues tan real, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, claro, pues tú tienes una expectativa alta de este tipo de festividades y donde resulta que, bueno, pues en el día a día tratas de hacer lo mejor que puedes. Hay O lo personas más similar a la o película lo más que viste. similar, exactamente, pero el dato interesante aquí es cuando no se cumple la expectativa. Entonces estamos teniendo un problema. Te comentaba tras bambalinas antes de entrar al programa que justamente en las calles veo personas que de pronto, soy mucho de observar, entonces veo personas que de pronto parejas que se están peleando, parejas que están manoteando y los niños los tienen ahí. Entonces caray, este estrés. Pero, a ver, Juan, no es que sea chismoso, cuéntanos cuál era el problema para ver quién tenía la razón. Yo No. también, a mí me pasa luego, vengo manejando y ya, o sea, paso y
veo que se están peleando Exacto, y así. O sea, todo ves estoy, el- todo ves el estoy. No, pero ¿ves? pero a ver, cuéntalo de fuera, cuéntalo tuyo. Di cómo vas en los carros. Mira este hijo de su. Mira, Poquito. mira ese no se atravesó. Ah, entonces Poquito, a también. veces me estreso un Eso también es poquito. un Ah, estrés bueno, sí. navideño. Sí. Sí, pues, por la Por la temporada. Pero temporada. no es víspera, navideño, claro. yo siempre todo el No, año. por eso. Entonces, la parte importantísima de esto es que en el momento en el que estás teniendo esta situación, la parte interesante es la reacción que estamos entonces teniendo ante la circunstancia, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, hay algo bien padrísimo, que se nota cuando el estrés está afectando nuestro organismo, que es que el cerebro necesita oxigenación. ¿Te acuerdas aquellos programas que pasaban en Televisa hace muchísimos años que decía cuente hasta 10? Claro, ¿Te acuerdas? sí. ¿Te acuerdas? Era de violencia, ¿no? Respira profundo y cuenta hasta 10. Respira profundo, cuenta hasta 10. Entonces, esa era una muy buena estrategia, porque al final de cuentas, pues, los niños en aquella época, cuando éramos niños, en aquella época lo que decíamos era, mamá, cuenta hasta 10, ¿no? Entonces ya la Antes mamá de se que te reía. dieran el Sí, chanclazo. aparte Exacto, era ¿te como acuerdas? algo que se te quedaba Ajá. y tú te acordabas de. Ay, Cuenta no. hasta 10. Respira y cuenta respire hasta 10. profundo. Sí, Exactamente. sí, para calmarte tú mismo. Y eso está muy bien. Exacto, y al final del día lo que estaba pasando era que estaban cortando el hecho estresor, porque el cerebro necesitaba ser oxigenado. Entonces, si estás teniendo una situación de conflicto, la primera de las recomendaciones es respira. Si respiras, evidentemente vas a cortar el hecho estresor y obviamente vas a distraer un poquito la mente, pero te vas a empezar a enfocar en pensar mejor las cosas. Y entonces terminas reaccionando diferente. Se me hace que esa la voy a aplicar con el tóxico. Hay que aplicar. Respira profundo Claro. y cuenta hasta 10. te voy a Claro, decir. claro. El psicólogo de cabecera dijo que respires Oscar. profundo y cuentes hasta 10. Y entonces al final del día ya obviamente quitas el hecho estresor, o más bien quitas el detonante estresor, que es la reacción, y al final de cuentas pues el hecho ya no lo ves tan estresante. Ya dices, caray, lo podemos resolver de esta otra forma. ¿Por qué? Pero perdón que te interrumpa, es importante lo que están comentando en la parte de la otra persona, pero también tú como persona debes de supuesto, pensar por y supuesto. decir, a ver, ¿qué puedo Identificar. y evitar problemas Claro. que puedas hacer irritar hacia otra persona o meterte en un conflicto. Claro. Entonces claro. creo que también las dos partes son las que se tienen que ver modular, ahí, ¿no? que se tienen que modular. Exacto. Ahora, algo bien interesante también al respecto es que, obviamente van a haber situaciones, porque tú puedes decir, espérame, pues a ver, yo estoy teniendo una situación, por ejemplo, pues del fallecimiento de algún familiar. Ahí obviamente estamos hablando de situaciones más severas. Y para irnos O alguien- por pasos, ahorita antes de que me diga las demás, sí es importante, digo, ante una pérdida yo creo que, para empezar no hay palabras, ¿no? Claro. Pero, ¿qué se puede hacer tú como experto si alguien es su primera Navidad y ya no tienen a ese ser querido, a ese tío, mamá, papá, incluso hasta hijos? Y ya no los tienen y es su primera Navidad que van a pasar sin ellos? Va a depender mucho qué tanto fue el suceso, sí. el fallecimiento. Digo, se que recomienda sea dentro del siempre, año, ¿no? sí, claro, O sea, se recomienda siempre que sea con apoyo tanatológico, siempre es recomendable, porque las recomendaciones pueden ser muy vagas, en este momento sí las cuento, pero no hay cómo identificar, lo hemos platicado acá, los procesos de duelo, no hay cómo identificar en qué etapa del duelo estás, ¿sí? Entonces, primero, identificar en qué etapa de duelo estás para poder hacer el plan de acción. Entonces, eso evidentemente te lo da la tanatología, ¿no? Ok. Sí, obviamente Entonces, con un punto experto, o sea, exacto, cuando suceda, exacto. como que apoyarnos con un tanatólogo, Claro, ¿no? claro, al final para del que día. tengas una sanación más rápida, Exacto, ¿no? y que puedas identificar en qué etapa del duelo estás y entonces poder tener el plan de acción que se necesite. Ahora, personas que están, por ejemplo, en este momento que no sabía por una enfermedad, están hospitalizados y que tenían la expectativa de Muy ir bien, que no han Que no haya fallecido, fallecimiento. pero sí están en una situación muy complicada, muy ¿no? complicada. Y en esta época es ser feo. Es muy crítico, claro. Y bueno, pues hemos visto también que hay muchos grupos que van, muchas personas que van a los hospitales justamente en estas épocas, en estos tiempos, pues a dejar regalitos y todo. Eso es algo muy padre. Incluso Santa Claus, que anda por aquí, que supe que anda por aquí. Sí, Santa al rato Claus. viene Santa Claus también. Ah, bueno, pues Nosotros- él también se encarga de llevar los regalos en esta época. Fíjate que de nosotros hicimos Navidad. una actividad incluso la hicimos con Mayini Chilindrín, ya tiene tiempito. Fue por estas, no fue Navidad exactamente, pero fue por estas épocas. Y llevamos tamales
al Canseco, al hospital. Hay mucha gente que está ahí afuera. Digo, si lo pueden hacer desde ahorita, gracias a Dios, el frío no ha estado tan intenso, pero se viene el frío probablemente. Y hay veces el llevar no tanto un juguete, o sea, una cobija, alimento. Hay mucha gente que viene de fuera. Y hay mucha gente que se la pasa ahí día y noche y horas porque sus familias están internados y a veces no les dan como que muchas noticias rápido y tienen que esperar a que les den noticias. Totalmente. Entonces, todo ese tipo de circunstancias y de pronto que tenías la expectativa de que iba a estar en Navidad y resulta que está en el hospital, caray, obviamente son situaciones de conflicto muy importantes y que lo importante, pues bueno, es guardar la calma. La parte importante, me voy a adelantar un poquito, la parte importante siempre va a ser disfrutar el día que estás viviendo. Esa es la parte interesante de toda esta charla, ¿no? Pero bueno, también existen algunas otras situaciones caóticas como lo son la separación de la pareja, por ejemplo, y que en esta Navidad ya no van a estar juntos en familia, un ejemplo. No sé. Y ahí también hay estrés porque se pelean las parejas de que no, con mi mamá, no, que con la mía, no. Fíjate que... ¿no? Ejemplo, sí. Fíjate, es muy común. Sí es común. Sí. Te voy a decir por qué digo, está mal que hable de las cosas que me pasaron de niño y mucho más de exhibir en este caso a mis papás, pero yo realmente, y digo, pues lo voy a decir así abiertamente como fue. Yo mis navidades de niño eran muy feas, o sea, si lo estoy diciendo, lo digo en buena onda. No juzgo a mi papá ni a mi mamá hoy en día. En aquel entonces tal vez sí, estaba chico y algo. Pero mis navidades, todas mis navidades, yo creo que por eso también me independicé muy joven, porque yo ya no quería vivir eso y quería otra cosa diferente para mí. Y si lo digo porque si gente está pasando, no soy el único, si alguien está pasando por eso, o los papás no se han dado cuenta del daño que le hacen a los hijos en hacer ese tipo de cosas. O sea, mis navidades eran muy feas, que yo en 24 y 31 sí o sí mis papás estaban peleados, pero peleados feo. Claro. Porque, y era casi año nuevo, faltaba media hora. Y entonces la cena que estaba en la casa, que de hecho mi mamá no se cenaba, pero mi papá quería ir con mi abuelita, pero mi mamá quería ir con su abuelita, pero mi otra abuelita se dormía temprano. Entonces no había ponerse de acuerdo. Exacto. Y eran peleas y peleas que al final de cuentas eran las 11:50 de la noche, yo viendo El Chavo del 8 en Canal 5. Sí. Y era como, o sea, levántate, cámbiate rápido, ya nos vamos. Sí. Pero escuchar gritos, y en esa época entonces realmente mis navidades bonitas, y lo tengo que decir abiertamente, digo que si se sienten mal mis papás, pues bueno, no los juzgo, pero también yo tengo el derecho a decir, si quieres, oye, la pasé muy mal, güey, claro. O sea, 20 y tantos, ¿verdad? Me salí de mi casa, yo creo ahorita a los 34 me acabo de salir. No es cierto. me salí de mi casa hace 9 años, 8 años. Pero de ahí para abajo, o sea, realmente tenía 21 años. 21 años. Muy chavo. Y o sea, desde que tengo uso de razón, todas mis navidades eran feas. Y hoy en día, que la vida para mí es diferente, que ya tengo mi propia casa, que ya tengo, igual con mi mamá, mis hermanos y demás, que vamos a la Navidad, ya la vivo de una manera muy diferente. Claro. Y volvemos a lo mismo. Por eso a lo mejor uno trabaja para no andarle batallando, ¿no? Exacto. Mi tema no era, no tenemos que comer. Ajá. Mi tema era de no ponerse de acuerdo. Exacto. Y de estarse peleando por algo que dices tú, güey, es algo bien bonito. Ya hoy en día lo encuentro y sí, son de esas veces en las que a mí ya no me gustaba. Los primeros años que yo estuve solo, para mí Navidad era muy feo. Claro. Lloraba, güey, o sea, lloraba porque... Claro. Sí, claro. No sé qué sentía. Claro, porque era el desacuerdo de tus dos pilares importantísimos en la estructura psicológica. Sí, pero ya ni chingues, o sea, me dejaron bien loquito y a mis hermanos también. Claro, y el dato interesante es que si ellos no estaban de acuerdo, entonces, pudieron haber, o sea, si se hubiese tenido digamos, tal vez algún apoyo psicoterapéutico, que a lo mejor en aquellas épocas también era algo complicado, porque apenas muy apenas iba a la escuela, ¿tú crees que iba? Es que de 10 años para acá apenas... continuar con esos patrones. Exacto, exacto, porque esas situaciones, o sea, se pudieron haber cortado, y hoy obviamente tenemos la psicología mucho más abierta, ya no es como antes de que los que van al psicólogo están locos, ¿no? Ya hay mucha apertura en ese sentido en la psicología, y claro que en definitiva, en el momento en el que hay una
intervención psicológica, racionalizas, claro, lo piensas de distinta forma. Yo en serio, yo les pedí a mis papás, imagínate que un hijo te diga eso a ese grado, mejor divórciense. O sea, yo era el que, yo promoví esa parte, sí, porque realmente era algo muy feo. Está esa parte que les estoy contando yo, les puede pasar a mucha gente. Claro. Muchos han de sentir identificados conmigo y no pasa nada, no quedas loco. Pero también está la parte de los, también está la parte, no, sí, pero me sé controlar, digamos, un poco todavía, tengo un poco de cordura. Pero está la parte en donde los papás están divorciados. Y es bien bonito, digo, no me ha tocado esa parte, pero es bien bonito cuando, oye, no funcionó la relación, se separan los papás, güey, llega a acuerdo, el 24 tuvo, el otro año, y ya. Pero hay muchos niños también que pónganle ojo, porque el papá no quiere y no, por los niños del 24 y la mamá no, pues yo el 24 y hay problemas y problemas y problemas. Cuando anhelas ver a tus hijos, aunque sea una fecha y no te los prestan. Y no te los ¿Te dicen que no? No, la Navidad del año nuevo conmigo. Claro. Y no puedes disfrutarlo. Y claro, y entonces aquí el dato interesante para empezarnos a enfilar en lo que es más funcional, en lo que hay que hacer en ese sentido al respecto, pueden haber muchas situaciones que nos pueden estresar, muchas. De hecho hay muchas situaciones. La tía que te la tía cuando el novio, mija. La tía incómoda. Ya mira, claro. no. No, tía. Entonces, claro que de pronto van a haber situaciones que te pueden sacar en ese sentido de tus casillas. La parte importante, lo empezamos a comentar, es la respiración. Respira, no engancharnos en la situación de conflicto. Es una fecha o es un momento en donde pues puede estar o muy bien o puede estar muy mal. Los números y las estadísticas no mienten. Las estadísticas de accidentes, por ejemplo, se incrementan el 24, el 25, todavía el 26, ¿no? Entonces se incrementan mucho el número de accidentes. La gente que anda manejando como loca porque trae prisa por todos lados. Exacto. No es mi caso. No es mi caso. Ah, bueno, no es su caso. No empieces, no es su caso. No sé, pero entonces, a mí sí me cae el saco porque digo, siempre ando bien loco corriendo de un lado a otro, pero ahorita debemos de sensibilizarnos un poquito más porque si tú traes broncas, no sabes la otra persona lo que puede traer, entonces es mucho menos fuerte de lo que tú traes, que solamente es prisa. Claro. Y esa persona a lo mejor se quedó sin chamba en esta época. Exacto. Se está separando y sus hijos no va a ser su primera Navidad. Y la expectativa, por eso, y es que la expectativa entonces de la Navidad ya no se está cumpliendo como la tenía pensada a lo mejor 2-3 meses atrás. Entonces la parte importante es que, bueno, si se te atraviesa alguien, bueno, para respira todo profundo y cuenta hasta 10. Y la parte importante ¿a qué te refieres como que si se te atraviesa alguien? Manejando. Claro, mi querido Oscar. ¿Sabes qué, Oscar? Tenemos que hacer una pausa. Claro. Tenemos que hacer un corte comercial. Vamos a tener en el siguiente bloque ya una pasarela increíble para todos ustedes, pero te quedas con nosotros para terminar el programa y concluirlo y seguir con este tema que está bastante interesante. Vamos a un corte, estas son nuestras noches completamente en vivo.